que estamos ahorita de la Navidad, de la Nochebuena, así que este día póngale buena energía, póngale enjundia, que es importante. Qué emoción para quienes vamos a disfrutar este día y para las personas que estén atravesando problemas también sepan que todo pasa y que tienen siempre un apoyo en las personas cercanas. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó licencia para poder preparar su comparecencia. Esto ante la Asamblea Nacional, Roberto Amigos. La decisión se da en medio de la renuncia de un juez anticorrupción, quien dijo estar amenazado tras condenar a un narcotraficante. Esto se suma a audios que darían cuenta de una supuesta injerencia en la justicia. Muy grave. Veamos. Que he sido víctima de un feroz ataque político y personal en mi contra y en el de mi familia, lo cual lo defenderé con la verdad en el momento oportuno. Solicitaré una licencia para preparar mi comparecencia ante la Asamblea Nacional. Una sola reacción es la que se tiene desde la Federación Nacional de Abogados y ex vocal del Consejo de la Judicatura, tras el nuevo escándalo que envuelve a la entidad, con Mario Godoy a la cabeza, quien este lunes solicitó licencia para preparar su defensa y poder ir a la Asamblea Nacional a dar explicaciones sobre la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien teme por su vida tras sentenciar a un narcotraficante. Pero eso no quita a que de forma ética o moral ante lo sucedido, él ya deba evaluar esa posibilidad de dar un paso al costado del Consejo de la Judicatura. Mario Godoy tiene que renunciar. No puede tenerle al país esperando que haya una destitución en juicio político o por otra vía. Tienen que convocar a la suplente, que es la doctora Alexandra Villasís, para que asuma la presidencia del Consejo. Lo que de ninguna forma eximiría de una posible responsabilidad a Godoy, advierte la ex vocal Solanda Goyes. Pero a la par, tiene que iniciarse el juicio político en el Parlamento, porque no se trata de que vaya a rendir y a dar información sobre los hechos. Hay una cantidad de incumplimientos al principio de independencia judicial. Este no es el primer caso. Recuerden que ya hubo el caso de la jueza Nubia Vera. Paulo Caña no descarta que el caso pueda llegar al ámbito judicial, aún más cuando circulan audios con aparentes pedidos sobre fallos. Sí, pero la forma de poner un alto es que la Fiscalía actúe como en el caso, recordemos, Metástasis, Purga, Plaga y demás, donde se dio a conocer los actos de corrupción de forma inmediata, pero ahora vemos que un poco está lenta la Fiscalía, esperemos que ya actúe. Así la Judicatura no deja de estar de tumbo en tumbo. Recordemos que existe un expresidente tras las rejas. Wilman Terán informó Héctor Romero. El año 2025 ha sido un año de grandes resultados. Impulso al emprendimiento, educación, producción, seguridad y atención social entre el 2024 y el 2025. En economía, empleabilidad y acceso al crédito. Riesgo País 2024, 1.211 puntos versus 2025. 499 puntos. Empleo adecuado, 2024, 33% versus 2025, 37.4%. Pobreza extrema, 2024, 12.7%. 2025, 10.4%. Exportaciones no petroleras 2024, 24.849 millones de dólares versus 2025, 29.073 millones de dólares. Ventas totales 2024, 212.592 millones versus 2025, 231.530 millones de dólares. Inflación anual 2024, 1.51% versus 2025, 1.05%. En educación y servicios sociales, becas educativas y ayudas económicas a estudiantes 2024, 109.304 versus 2025, 372.842. Niños, niñas, adolescentes y adultos que se reinsertaron al sistema educativo 2024, 39.379 versus 2025, 59.581. El bono 1000 días, 2024, 138.382
Versus 2025, 167.860 beneficiarios. Bono de Desarrollo Humano 2024, 596.560. Versus 2025, 630.389 beneficiarios. En Agricultura y Generación Eléctrica, Unidades Móviles Agroproductivas 2024, 170. En 2025, 305. Kits Agrícolas 2024, 16.125. 2025, 90.561. Reserva de la energía de la Central Mazar 2024, 24.3%. 2025, 87.6%. Disponibilidad de generación en megawatts. 2024, 1.013.9 megawatts. 2025, 1.269.9 megawatts. En infraestructura, proyectos en ejecución 2024, 36 obras. En 2025, 49 obras en ejecución. En seguridad, cabecillas capturados en 2024, 134, versus 2025, 151. Combate a la minería ilegal, decomiso de retroexcavadoras 2024, 128, versus 2025, 407. Sobre migración, migración irregular 2024, 16.576 personas, versus 2025, 119 personas. Empleos formalizados, migración circular 2024, 912 empleos, versus 2025, 3.795 empleos formalizados. Becas para nuestros jóvenes migrantes, 2024, 17.931 becas. Versus 2025, 317.268 becas. Hoy el país no solo se organiza, se proyecta al progreso. Vamos en el camino correcto. El Consejo de la Judicatura atraviesa una nueva crisis institucional mientras se investiga presuntas presiones contra el juez de anticorrupción Carlos Serrano. El director provincial de la entidad, quien es señalado de presionar al magistrado, procesó su renuncia al cargo. La renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano no fue resuelta por el Pleno del Consejo de la Judicatura en la sesión realizada este 22 de diciembre, marcada por denuncias de presuntas amenazas y presiones en su contra. El tema fue incorporado en el orden del día, luego de que Serrano presentara su dimisión hace más de 2 semanas, alegando riesgos para su seguridad personal. No obstante, informes técnicos y jurídicos del Consejo de la Judicatura advirtieron que aceptar la renuncia podría generar consecuencias procesales e incluso eventuales nulidades, en los casos que conoce la Unidad Anticorrupción y de Crimen Organizado. En el debate del Pleno, los vocales exigieron la salida inmediata del director del Consejo de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, tras la divulgación de audios que evidenciarían presuntas presiones contra el magistrado. Asimismo, solicitaron que la Fiscalía General del Estado investigue los hechos. Destacaron que el Pleno actúa de forma coordinada para resguardar la institucionalidad y garantizar la independencia del sistema de justicia. Vamos a actuar de manera unitaria, los vocales, en defensa de garantizar a cada uno de los operadores de justicia del país absoluta independencia. No tenemos nada que ocultar, ni a nadie le vamos a permitir que la función judicial se salga del camino de la constitucionalidad, la legalidad y la moralidad. Como vocal del Consejo de la Judicatura, reitero un compromiso claro. Todas nuestras actuaciones estarán orientadas a proteger la institucionalidad, garantizar la independencia judicial, el debido proceso y la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Los integrantes del organismo también reclamaron al Ministerio del Interior explicaciones por el retiro de la cápsula de seguridad asignada al juez Serrano. Por su parte, el ministro del Interior, John Reinberg, indicó que la protección fue retirada tras una reevaluación del sistema de riesgo del magistrado. Sin embargo, aseguró que si Serrano decide regresar al país, se le asignaría una cápsula temporal. Obviamente, para nosotros poder hacer los análisis de riesgo necesitamos que el juez esté acá. Sin embargo, si él quisiera regresar, se asigna una cápsula temporal y ese es el procedimiento hasta que él se pueda tomar contacto, podamos tener una entrevista con él y
pues se deje la cápsula fija. Ese es un procedimiento que existe dentro de eso, pero se tomó contacto directamente con él. Tras hacerse público el caso, la Fiscalía informó que inició una investigación previa por un presunto tráfico de influencias relacionado con supuestos amedrentamientos del juez anticorrupción con el objetivo de influir en una decisión judicial. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y Ecuador alcanzó un nuevo hito económico al registrar un récord histórico en sus reservas internacionales que ya superaron los 10.200 millones de dólares en la recta final de este año. El Banco Central informó que este nivel permitió cubrir en su totalidad los depósitos de las entidades financieras, reforzando la solidez del sistema. Las reservas internacionales de Ecuador alcanzaron los 10.246 millones al 12 de diciembre de 2025, el nivel más alto desde la adopción del dólar como moneda oficial. Este récord permitirá al Banco Central del Ecuador, BCE, cubrir al 100% los recursos depositados por entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria. Además, el nivel actual de reservas cubre el 63% de los recursos de las entidades del sector público no financiero depositados en el Banco Central del Ecuador, lo que representa uno de los mayores niveles de cobertura registrados en los últimos 15 años, según lo informó la entidad. En la composición de las reservas, cerca del 64% corresponde a divisas netas y alrededor del 36% a oro monetario, cuyo valor ha aumentado por la apreciación internacional del metal. Las autoridades monetarias han reiterado su compromiso con una administración técnica y transparente de las reservas, enfocada en preservar la estabilidad macroeconómica, y destacan que políticas prudentes han permitido recuperar y proteger los depósitos en el Banco Central, reduciendo riesgos en el sistema financiero, informó Julián Calahorrano. Un brote de la gripe H3N2, considerada agresiva, afecta las últimas semanas a varios países de Latinoamérica. En Asia y Europa produjo contagios con rapidez y se espera lo mismo dentro de nuestro país. Por ello, se motiva a tener medidas de precaución. ¿Cuáles son? Preste atención. La variante K del virus de la influenza es la responsable de los brotes en Asia, Europa, América del Norte y ahora en América del Sur. En el mes de agosto y septiembre empieza en Europa y en Asia, se presentan los primeros casos de este subclado que les denominan supergripe. La cepa identificada primero en Asia muestra la capacidad de transmisión superior a las de otras similares. En Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España se extendió sumamente rápido. Normalmente un virus de la influenza o de la gripe normal se contagian, están en un salón todos, se van a contagiar 5 personas. Con esta nueva supergripe se van a contagiar 10 personas. Actualmente ya se encuentra en Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Se desconoce aún la forma en que arribó a nuestro país. Aunque la campaña de vacunación es importante, los especialistas creen que esta llegó tarde. Ya que la vacuna provee una defensa que se va a desarrollar entre 2 a 3 semanas posterior a la vacunación. Es decir, que ya se vacunó y usted ya está con el tema de que no le va a dar la enfermedad. Pero si usted, por eso decíamos nosotros como gremio, que se debió empezar a vacunar en el mes de octubre o septiembre, para que después ya en noviembre tengamos ya toda la población ecuatoriana un sistema de defensa ya activo. Las condiciones climáticas influyen en el número de casos por región. Es muy probablemente que en la sierra se presente mayor cantidad de casos por la temperatura y porque acá en la región costa el clima hace que el virus sea menos lábil y que se vaya a degradar mucho más rápido. Tal como ocurrió en el COVID-19, el uso de mascarillas sigue siendo una herramienta útil para limitar los contagios, informó Maite Morán. ¡Su libertad! ¡Están asados, viejo! ¡Están asados! $150,000 exigían secuestradores para entregar a 3 adolescentes con vida. Esto tras permanecer 8 días en cautiverio. Y ahora les contamos sobre una enfermedad que podría confundirse con la varicela y con un resfriado común. Se trata del virus de manos, pies y boca que afecta principalmente a los niños. Vamos a contarles cómo identificarla y cuidar a los más pequeños del hogar. El pequeño Nicolás, amante del fútbol, sabía presentar alergias cuando iba a la cancha, pues el césped le generaba algunas ronchitas. Y eso es lo que pensó su madre cuando le vio que le salieron una especie de ampollas en sus extremidades. Pero esto se debía a que el pequeño se contagió del virus de manos, pies y boca.
Después le empezó a salir las ampollitas, los fuegos en toda la boquita y entonces ahí fue cuando acudí al centro de salud y me dijeron que pues definitivamente era el contagio de ese virus. Esta enfermedad, al ser altamente viral y contagiosa, se transmite por saliva, mucosas, heces y se queda en el ambiente. Los más propensos a contraerla son los niños menores de 5 años. No existe vacuna contra esta enfermedad y podría confundirse con un simple resfriado u otras enfermedades. Si tenemos lesiones puntiformes en manos y pies y casi en un 80% en glúteos, ¿sí? Podemos estar ya acercándonos a un diagnóstico de mano, pie y boca. En el caso de Nicolás, según su madre, él no era el único que se contagió en su grado. Es por ello que él y otros compañeros reciben clases virtuales para que reposen hasta que se recuperen, ya que el virus viene acompañado de fiebres, llagas dolorosas en la boca, que les dificulta incluso ingerir alimentos. Algunos tenían ampollitas en las manos y otros en la boquita, entonces de ahí fue cuando ya se dispersó y a la final descubrimos que habían 4 niños que estaban con el virus. Esta enfermedad suele confundirse con la varicela, pero los padres deben tomar en cuenta sus características para poder identificarla, como por ejemplo, la varicela se presenta en el cuero cabelludo. Las fiebres podrían pasar desapercibidas y las ampollas son diferentes. Mientras que la enfermedad de manos, pies y boca, las ampollas aparecen también en el paladar. 2 días previos antes del brote se registran fiebres altas y esta genera demasiada sed. Para ello, los especialistas realizan recomendaciones. Intentar evitar enviar a los niños a las escuelas. Sí recomendamos más bien mandar reposo. Un lavado de manos adecuado. Según cifras del Ministerio de Salud, en lo que va el 2025 son 655 casos. La provincia que mayor reporte ha registrado en este año es Azuay. Pero desde el MSP aseguran que el virus, al ser benigno, con los cuidados necesarios los niños se recuperan sin mayor inconveniente. Informó Solange Mateu. Más de 3.600 reservistas se han registrado a escala nacional, esto para ser parte del reentrenamiento militar que durará 1 año y que les permitirá tener un pago de $700 mensuales. El reentrenamiento al que han sido convocados los reservistas durante el 2025 continúa este martes 23 de diciembre, fecha para la que han sido citados más de 3.000 inscritos a nivel nacional, aunque el cupo es de casi 900. Bueno, este es un completamiento al Vanguardia 2, ¿no? Ya el primer contingente se reclutó el 10 de noviembre. En la actualidad vamos a acuartelar 864 varones y mujeres, 694 varones y 200 mujeres. Aquí en lo que es la base de movilización occidental tengo para acuartelar 192 varones. Muchos más. Afirmativo, por el deseo de servir a la patria, ¿ya? Muy aparte de que también reciba un valor. Informó Carolina Pimentel. Violento asalto en restaurante. Allí los delincuentes ingresaron con cascos, golpearon a los clientes, les robaron el dinero y las pertenencias. ¿Dónde ocurrió? Entérese aquí los detalles en su informativo de TVC. El Gobierno Nacional anunció la implementación de más patrulleros y motocicletas para garantizar la seguridad en las carreteras del país. Esto ocurre mientras la transportación pública descarta una posible paralización de las actividades. Luego de 2 meses, ministros y representantes de la transportación pública reactivaron las reuniones como parte de las mesas técnicas de seguridad para dar seguimiento a ofrecimientos efectuados hacia el sector. De entrada, descartando una posible paralización de actividades. Nadie ha hablado aún de paralizaciones porque estamos en pleno proceso de compensación. Los transportistas prefiriendo mirar a futuro, ya que hasta marzo podría extenderse la compensación que se les está entregando con motivo de la eliminación del subsidio al diésel. A los 6 meses, cumpliéndose las fechas, el presidente de la República tendrá en sus manos la decisión, o seguirá la compensación
o en su efecto focalizará el tema del combustible para el transporte público, o en su efecto irá al cuadro tarifario. Pero ese es un tema que nosotros los transportistas estamos esperando que sea el señor presidente de la República, con toda la información que se va a dar, pues lógicamente que tome la decisión. Estamos trabajando en ello, ustedes saben que todavía tenemos el tiempo, se ha puesto en, más bien el gobierno nacional está clarificando, nosotros somos hechos, nosotros no somos palabras, y hemos apoyado a todo el sector transportista, inclusive pagando deudas, saldando deudas que dejaron otros gobiernos anteriores. Entre tanto, centran su preocupación en la inseguridad que existe en algunas carreteras del país. Tenemos asaltos, extorsiones, secuestros, tenemos vacunas, asesinatos de muchos compañeros nuestros que son asesinados a mansalva en las carreteras. Espero que no más allá de la primera y segunda semana de enero vamos a incrementar el parque automotor de la policía por cerca de 350, 400 vehículos que van a entrar a trabajar. Gran parte de ellos va a estar trabajando en las carreteras del país, al igual que motos de tránsito que van a estar trabajando justamente para dar seguridad en los ejes viales. La respuesta también llega con la implementación de nuevas estrategias desde el régimen. Uno de los problemas principales que hemos tocado ahorita es la seguridad en los ejes viales, pero sobre todo el tema de la extorsión. Para lo cual he manifestado, les he hecho conocer el plan que tenemos a partir de enero de la creación de la Dirección de la UNACE, que ya está creada, que entra en funcionamiento con todas las necesidades que se tiene, la tecnología que estamos implementando. La siguiente reunión planificada para la primera semana de enero será en Manta, informó Héctor Romero. Gracias por acompañarnos. Un tribunal de garantías penales de Guayaquil sentenció este día lunes a 16 militares por la desaparición forzada de los 4 menores de edad de las Malvinas. 11 uniformados recibieron una condena de 34 años y 8 meses de prisión, mientras que otros 5 fueron condenados a 30 meses de cárcel por haberse acogido a la figura de cooperadores eficientes. Un teniente coronel fue absuelto. Después de un año de conocerse la desaparición forzada y posterior ejecución de Steven Medina, Josué e Ismael Arroyo y Nehemías Arboleda, los 4 menores de las Malvinas, el Tribunal de Garantías Penales declaró culpables a 16 militares por su participación en la desaparición forzada. Se impuso una sentencia condenatoria de 34 años y 8 meses de prisión en calidad de autores directos a John Henry Z, Wilmer Dani L, Jonathan Raúl G, Sergio Francisco B, Lister Henry L, Wilson Alfredo W, Rodrigo Paul N, Ronald Stalin P, John Eduardo T, Brian Olmedo N y David Andrés C. Y por su condición de cooperadores eficaces, se impuso una pena de 30 meses de prisión a Nelson Osvaldo S., Alex Javier Q., Moisés Israel L., Carlos Javier E. y Cristian Eduardo A. El teniente coronel Juan Francisco I. fue declarado inocente. El tribunal también fijó una multa de 800 salarios básicos unificados, la reparación integral de $10,000 que deben pagar cada procesado a las víctimas, disculpas públicas y ceremonia de desagravio en la base de Taura, incluyendo una placa. La diligencia se realizó en la unidad judicial del Albán Borja, al norte de Guayaquil. Encuentran algo de aliciente, sin embargo de ello, no han emitido todavía algún comentario porque al momento de escuchar la sentencia rompieron en llanto. Y no solamente un año de un proceso tortuoso, sino también de la estigmatización que vivieron por parte de ciertos líderes de opinión y ciertas redes sociales que mencionaban a cada momento que los 4 niños de la Malvinas eran delincuentes. Algo que el tribunal lo ha manifestado de forma clara, que no existieron elementos dentro del proceso que indica aquello. Además, el juez citó que se contravino los manuales de derechos y legislación. Se omitió el deber ineludible de comunicar la aprehensión inmediata al ECU 911, de entregar a los ciudadanos a la policía para su judicialización y que en el trayecto ningún militar se disoció de la acción delictiva. También consideró que hubo pacto de silencio y evitaron reportar la verdadera naturaleza del hecho. Hubo racismo, porque esa no era la manera correcta. O sea, ellos hicieron un mal procedimiento. Si supuestamente, como dicen, que supuestamente ya han estado robando, cosa que no se ha comprobado y no fue así, entonces ellos tenían que haberlos llevado con la policía. La defensa de uno de los cooperadores eficaces se pronunció. De todo lo mal que ha existido en este proceso, desde torturas, un asesinato, desaparición forzada, recibimos bien
y con ayuda de la Fiscalía, porque somos cooperadores eficaces. Recordemos que somos 5 cooperadores eficaces, de los cuales mi cliente es uno de ellos, Moisés Lor López, quien ha contado la verdad. El Ministerio de Defensa publicó un comunicado. Señalaron que desde el inicio del proceso colaboraron con transparencia, respetando el debido proceso y ratificaron el respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitida. De su lado, la ministra de Gobierno expresó solidaridad con las familias de los menores. Reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la reparación integral de las víctimas, la garantía de no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos. La justicia no solo sanciona, también permite reconstruir la confianza ciudadana. Sobre la muerte de los menores, hay otro proceso que se encuentra en investigación previa. Informó Adriana Peralta. Y esta condena a los 11 militares en el caso Malvinas reabre el debate sobre la preparación en los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas y el incumplimiento de su propio marco legal. La sentencia contra 11 militares por el crimen de 4 menores en el denominado caso Malvinas volvió a poner bajo escrutinio la insuficiente preparación del personal de las Fuerzas Armadas en derechos humanos, pese a que la legislación ecuatoriana establece con claridad la obligación de ajustar la carrera militar y el régimen disciplinario a los estándares constitucionales e internacionales. La Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas dispone que la formación, el entrenamiento y el sistema disciplinario del personal militar deben regirse por los procesos y garantías reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Un mandato que, según el constitucionalista Salim Saidán, no se ha traducido plenamente en la práctica operativa. Lo que nos confirma es la falta de capacitación en una institución que, según la Constitución, es de protección de los derechos humanos. Si usted observa en la Constitución, uno de los cambios importantes que se da es que la fuerza pública integrada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están caracterizadas como instituciones de protección de los derechos. El fallo judicial evidenció fallas graves en el actuar de los uniformados durante un procedimiento que involucró a menores de edad, un grupo de atención prioritaria, dejando en evidencia debilidades en la aplicación de principios básicos, como el uso progresivo de la fuerza, la proporcionalidad y la protección de la vida. Aquí hay mucho estereotipo que tiene una alta carga de discriminación racial, es decir, por el aspecto, la apariencia, muchos jóvenes son tratados como delincuentes. A este marco normativo se suma una ley recientemente aprobada en octubre de 2025, orientada a fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. La normativa reformó otras leyes relacionadas con la seguridad y la defensa del Estado, y aunque no modificó de manera directa la doctrina militar, impacta indirectamente en el ejercicio de la función castrense, al exigir una actuación más eficiente, profesional y apegada a la normativa vigente, que incluye de manera expresa el respeto a los derechos humanos. Deja con mucha preocupación, especialmente a los organismos de derechos humanos, la forma como actuaron, y eso puede despertar alertas de cómo están siendo entrenadas esas personas, ¿sí? Creo que hace falta, sobre todo, humanizar. El caso Malvinas revela una brecha entre el marco legal y la realidad operativa. El fortalecimiento institucional debe ir acompañado de procesos efectivos de capacitación, supervisión, especialmente cuando los militares cumplen roles de apoyo a la seguridad interna, informó Miguel Ángel Bedoya. Uno va por un servicio a ponerse bella, entonces resulta que sale traumado. Pánico en salón de belleza, asaltantes motorizados, pillos, interrumpen una peluquería y robaron pertenencias de los clientes. Ya les contamos dónde ocurrió más adelante en este espacio de noticias. Desde el próximo año, la tasa de recolección de basura se cobrará mediante la planilla de agua potable. La ordenanza que viabiliza el pago fue aprobado este día lunes por el Consejo Metropolitano de Quito.
El informe para segundo debate, que llegó desde la Comisión de Presupuesto, dio cuenta del trabajo y las múltiples reuniones mantenidas con distintos sectores para lograr incorporar todas las recomendaciones que permitan un cobro justo en la tasa de recolección de basura, que desde 2026 estará reflejada en la planilla de agua potable. La determinación de los valores a cobrar de acuerdo a la metodología que han implementado tanto en MIERS como en Aseo es determinado por ellos. Nosotros somos el canal de recaudación de estos valores y lo tendremos dentro de nuestra planilla claramente identificado, que es un valor por la tasa de recolección de basura e independiente lo que es agua potable, y dándonos un valor total a pagar por esta factura. Desde la alcaldía se detalló que 6 de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o menos que cuando la tasa se cobraba en la planilla de luz. En ese sentido, aseguraron que un 59% se verá beneficiado. Sin embargo, la gente se pregunta qué pasará con ese otro 41%. Si yo consumo un poquito menos de agua, si hago más eficiente mi consumo de agua, podría tener una afectación menor. ¿Incrementos? ¿Hasta qué punto podrían llegar esos incrementos en dólares? No sé. Varían en cada caso, así como en algún caso pueden ser $2, en otro caso puede llegar, ¿no es cierto?, a incrementos de $80, lo que fuera. Cuando hablo de $80 ya estoy hablando o gran comercio, o gran industria, o gran consumidor residencial. Como parte de los alcances de la ordenanza aprobada con 14 votos, teniendo en consideración la participación de distintos actores, se consiguió, por ejemplo, que para el sector industrial se brinde un plazo de 6 meses para diseñar un modelo específico de cobro. Por pedido de los concejales, se trató y existe una exención para ellos, por cuanto obviamente es un beneficio directo que se realiza a barrios y a ligas barriales. En segundo lugar, existe una tabla de 26 ítems donde cada uno de los sectores, residencial, industrial, van a tener un tratamiento específico. Es necesario decirlo. La lógica respecto de lo residencial no termina teniendo un aumento, más bien al contrario, termina teniendo una lógica de disminución en centavos. En ese mismo sentido, el esquema dejó por sentado que organizadores de eventos públicos paguen por la tasa de servicio de aseo. Así también se delimitan espacios de uso colectivo en donde el consumo de agua podría ser mayor. Se habla de estadios, ligas barriales o sus semejantes. Informó Javier Rosero. La reforma a la contribución especial de mejoras aprobada por el Consejo Metropolitano de Quito permite aliviar la carga económica que de manera desproporcionada recaía solo en algunos ciudadanos beneficiarios de obras. Hoy la normativa establecerá 4 niveles de aplicación. La reforma a la contribución especial de mejoras incorporó los niveles local, parroquial, zonal y distrital, permitiendo que aquel pago no sea asumido únicamente por quienes viven frente a una obra, sino que el costo sea distribuido entre todos los beneficiarios. Si antes yo tenía una obra, podía dividirla para los beneficiarios directos o para la ciudad. Hoy la obra, y según sus características, puedo dividirla para los beneficiarios directos, o para la parroquia, o para la administración zonal, o para la ciudad. Además, en cuanto a los plazos, estos se amplían de 10 a 20 años. Lo que se dijo permitirá cuotas más bajas y manejables para las familias, situación que antes no ocurría y se tenía muchos casos de personas humildes con deudas altas. El impuesto como tal se mantiene, esto es importante, el cálculo de la contribución especial de mejoras se mantiene, sin embargo se cambia en cuanto a quiénes son los contribuyentes, y de esa forma van a pagar mucho menos los frente amplistas de la obra y se socializa ciertamente el pago. Según se manifestó durante la sesión del Pleno del Consejo Metropolitano de Quito, la reforma se aplicará únicamente a las obras que se ejecuten a partir de 2026, mediante presupuestos participativos. Ahora con esto estamos diciendo que el presupuesto participativo es del esfuerzo que hacemos todos para corregir inequidades territoriales en los barrios más empobrecidos, y si bien se pagará la contribución especial de mejoras, dividiremos eso para el conjunto de habitantes en el distrito. Por lo tanto, pasaremos a pagar 12 centavos, 13 centavos, 40 centavos según la obra. Entonces, esto es un gran alivio para los barrios más empobrecidos de la ciudad. Caso aparte, pero en esta misma sesión se aprobó la eliminación de la tasa de nomenclatura y numeración. Informó Javier Rosero. ¡Su libertad! ¡Están a salvo, viejo! ¡Están a salvo! $150,000 exigían secuestradores para entregar a 3 adolescentes con vida. Detalles de esta información le comentamos al retornar. Ya venimos.
Como siempre, gracias por acompañarnos. Día previa, ¿ya? Día 22, antes de las Navidades, día 23, antes de las Navidades, ¿no? Ya muy cerquita de la Nochebuena. 3 adolescentes fueron rescatados por UNACE en Ambato, en la provincia del Tungurahua. Las víctimas, quienes permanecieron 8 días en cautiverio, estaban amordazadas y en el momento de la intervención policial, los responsables del delito exigían $150.000 por regresarlos con vida. En esta camioneta iban las víctimas. Otro vehículo del mismo tipo los sorprendió. 6 sujetos armados tomaron el mando del automotor y se los llevaron. El secuestro ocurrió en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, el pasado 13 de diciembre de 2025. Después los obligaron a grabar estos videos para que lleguen a sus familias. La exigencia: $150.000 por los 3 jóvenes de 18, 17 y 16 años. Pueden conseguir el dinero. No quisiera irme yo solo y que ellos dos se queden aquí. Por favor, ayúdales con eso. La UNACE cierra centro tras recibir la denuncia. Procedió a la búsqueda. Cruce de llamadas, de mensajes instantáneos. La Operación Libertad se desarrolló en Riobamba, La Tacunga y Ambato. En esta última ciudad se los pudo ubicar en el sector de Letamendi después de 8 días de cautiverio. Estaban dentro de un inmueble con fachada de tienda de barrio. Se quebraron al escuchar que quienes llegaron por ellos eran policías. ¡Con libertad! ¡Están a salvo, viejo! ¡Están a salvo! ¡Viva UNACE! ¡Viva! Amarrados de manos y pies, no salían de la impresión. ¿Cuántos eran los que los cuidaban para que no escapen? Les preguntaron los uniformados. Fueron trasladados a casas de salud para su valoración y de ahí entregados a sus familiares. La emoción fue desbordante. Agradecieron las labores desplegadas. Nosotros hoy estamos con nuestros hijos, entonces sin duda agradecer infinitamente a cada una de esas personas que están dentro de este equipo. Hay 2 detenidos, un hombre de 23 años que no registra antecedentes penales y otro de 32 con antecedentes por robo, asociación ilícita, extorsión y terrorismo. Este último mantenía comunicación desde la cárcel de La Tacunga, de donde salió la orden para la ejecución del delito. ¡Con libertad! ¡Están a salvo, viejo! ¡Están a salvo! ¡Viva UNACE! ¡Viva! Informó Marilyn Jaramillo. Atención, si su vehículo se encuentra retenido en uno de los patios de la Policía Nacional y no lo ha reclamado para su devolución, puede ser destruido dentro del proceso de chatarrización. Esta información en instantes junto a nosotros. Y les contamos que varios sujetos quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta ingresaron a una peluquería en Cumbayá y así amedrentaron a las clientas para después quitarles celulares y también las joyas. Tras cometer el asalto, los individuos huyeron rápidamente del lugar, generando un temor entre quienes se encontraban en el establecimiento. Era una tarde normal, a pocos días de la Navidad y el fin de año. Varias personas se encontraban siendo atendidas en una peluquería, sin imaginar que sujetos armados ingresarían repentinamente al local para cometer un asalto. Llegan 2 asaltantes, les quitan las pertenencias más que nada a los clientes, porque a los chicos de las peluquerías parece que no les sacan nada, pero sí les quitan las pertenencias a los clientes, llegan amenazando con armas, insultando. Los delincuentes los amedrentaron, despojándolos de joyas y celulares, dejándolos en estado de shock por la violencia del hecho. El asalto ocurrió en Cumbayá y tras cometer el robo, los antisociales huyeron rápidamente en la misma motocicleta en la que llegaron. Que
uno no se espera, o sea, uno va por un servicio a ponerse bella, entonces resulta que sale traumado con ganas de ya no, ni de salir. Moradores y comerciantes del sector piden que se refuercen los controles, especialmente durante esta época festiva, cuando aumenta la afluencia de personas y la actividad comercial también. Que se hagan comisiones de seguridad con las directivas de cada barrio, que se haga una planificación mensual para que se pueda ver la seguridad en las familias de cada barrio de Quito. Señalan que este tipo de delitos se ha vuelto frecuente en Cumbayá, donde motocicletas con 2 ocupantes, muchas veces con los rostros cubiertos, recorren las calles en horas de la tarde y noche para identificar locales y cometer asaltos. O sea, aquí les importa. En realidad la ley es para poner solamente en la pared porque nadie hace caso, nadie respeta. Es más, estando policías ahí, los mismos motorizados pasan de 2, de 3, de 5, riéndoseles en la cara. O sea, ninguna ley sirve. Situación que mantiene en constante zozobra a quienes trabajan en la zona, ya que temen convertirse en las próximas víctimas. Informó Ailis Morán. Vamos a contarles que un ciudadano se enfrentó a golpes contra 2 delincuentes quienes estaban con cuchillos y armas. La grabación fue captada por las cámaras de seguridad del barrio La Armenia 1 en el oriente de Quito. Durante la gresca, la víctima recibió varias heridas de armas blancas. La Armenia 1, oriente de Quito. El joven, que iba con mochila, fue sorprendido por los delincuentes. Empezaron a quitarle las pertenencias de entre los bolsillos y su indignación lo hizo reaccionar. Entre la rabia y el impulso golpeó en la cara a los antisociales. Atrapó a uno de ellos, al de blanco, y se le fue encima. Una serie de agresiones físicas y verbales. El otro por la espalda, sin embargo, lo apuñaló. Una cámara aledaña captó al antisocial armado. Le dieron en la cabeza a la víctima. Él reaccionó. Primero lo empujó. Tremenda pelea campal en plena calle. El ciudadano se negó a que le asalten. Hubo jalones desde las prendas de vestir por el cabello. Son 2 contra 1. Y él, en medio de la adrenalina, continúa recibiendo más puñaladas. Los antisociales no contaban con que esa sería su reacción. Entonces decidieron huir. Al parecer sí le robaron. Se le cayó la pistola al uno y ese rato se dio la vuelta el tercer delincuente en el carro, se montaron al auto y se fueron. Una vecina cercana dice que la zona es muy tranquila. Quizá por eso nadie escuchó absolutamente nada. Lo que les preocupa es el estado de salud del ciudadano, que fue herido en medio de la gresca. Veo que la apuñalaban, ¿no? Por acá, por el hombro. En la noche, como el barrio es botado, lo mejor es no salir. Y si salen, pues ante la falta de patrullajes les toca atenerse a las consecuencias. Y me asusté, pero en general todos tenemos como este temor de cuando hay un auto que no es conocido, que no es de algún vecino, sí nos preocupa, pero en realidad sí está muy tensa la situación en ese sentido. El joven actuó en su propia defensa. Por suerte, en ese momento no lo mataron. No les queda más que responder, indican. Informó Marilyn Jaramillo. Otra información, una pareja fue asaltada en la avenida del Maestro en el norte de Quito. Según las grabaciones, la ciudadanía se encontraba conversando dentro del carro cuando un grupo de hombres armados les quitaron los objetos de valor y la camioneta en la que se movilizaban. Era casi la 1 de la mañana. Avenida del Maestro, norte de Quito. La pareja que está dentro del carro va a pasar el susto de su vida. Les cruzaron el vehículo. Del automóvil se bajó un ampón de buzo armado. Apuntó directo a la humanidad del conductor. Desciende un segundo antisocial y se suma al atraco. Fue del lado de la acompañante y la sacó tras quitarle las pertenencias. El propietario abandonó el automotor. Le exigieron las llaves y la clave.
pusieron en marcha y se llevaron la camioneta. Las víctimas trataron de ingresar al conjunto, pero no pudieron. Entonces intentaron hacer parar a un carro que pasaba por allí, pero nadie les brindó ayuda. De lo que sé, intentaron parar a otro auto a que les ayude, pero obviamente por la hora, todo eso no lo iban a hacer. Y la policía, tengo entendido que llegó más tarde. Testigos dicen que hubo un exceso de confianza. A esa hora, estacionados en la calle, hay cosas que se pueden evitar, señalan. Pero claro, mientras a uno no le pase, poco o nada le interesa. Creo que ahora es algo que ya no podemos hacer en cualquier lugar. En la Rumiñahui, norte de Quito, estas novedades ya son parte de la normalidad. Si no les roban los carros, son las piezas. Si no es una cosa, es otra, reclaman. Hay 2 veces, 3 veces los espejos, los accesorios y les han robado. Más o menos pasado de las 3 de la tarde para adelante ya comienzan a haber tipos sospechosos. Esporádicamente, hay uniformados por el sitio, exigen patrullajes. Informó Marilyn Jaramillo. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, solicitó licencia para poder preparar su comparecencia ante la Asamblea Nacional. Ya le contamos estas y otras informaciones en minutos, pero sobre todo esta que causa atención en el país y que la tenemos acá. Familiares y amigos de Paulina Gallo dieron el último adiós en medio de lágrimas y gritos de justicia. Su cadáver fue encontrado en la vía Aloac Santo Domingo el pasado fin de semana tras permanecer 8 días desaparecida. Con mucho dolor y tristeza, familiares y amigos de Paulina Gallo le dieron el último adiós la mañana de lunes en el sur de Quito. Su cuerpo sin vida fue encontrado el pasado fin de semana en el kilómetro 20 de la vía Aloac Santo Domingo, luego de que elementos de la Policía Nacional detuvieran a 2 sospechosos por su presunta desaparición forzosa. Fueron momentos de angustia desde el primer día que no supimos la localización de mi hermana. Transcurrieron con las investigaciones y todos, pasaron 8 días para encontrarle a mi hermana. Paulina, de 43 años de edad, era enfermera de profesión y trabajaba en el Centro de Salud de Guamaní, en el sur de la capital. El pasado 12 de diciembre fue reportada como desaparecida. Fue una mujer trabajadora, una mujer entregada a sus hijos, a su nieto, una mujer que era muy solidaria con la gente que más lo necesitaba. Nunca tuvo problemas con nadie, siempre fue pues una amiga al 100% positiva. Tras varias indagaciones, los uniformados identificaron que desde el celular de Paulina se habrían enviado varios mensajes de texto pidiendo sumas de dinero, indicando que deberían depositar en el número de cuenta de una mujer, quien ahora se encuentra como testigo protegido. Los indicios permitieron a los agentes identificar y detener a Juan Pablo B. y Fabián C. en la ciudad de Manta. Este último habría mantenido una relación sentimental con Paulina y se encontraba en poder del vehículo de la víctima. Que sea el proceso legal, el proceso que pedimos por femicidio, y que esos 2 individuos cumplan la mayor pena que se le pueda dar aquí en el Ecuador. Tras el hallazgo del cadáver, la Fiscalía informó que ambos sospechosos recibieron 90 días de prisión preventiva y que se formularán cargos por el presunto delito de femicidio, informó Mauricio Sánchez. Varias explosiones se registraron en el segundo piso de una vivienda que almacenaba gran cantidad de fuegos pirotécnicos. Esto ocurrió en El Carmen, en la provincia de Manabí. Los estruendos alertaron a los moradores y residentes de la avenida 3 de Julio en el cantón El Carmen, en la provincia de Manabí, cuando un incendio se registró en una vivienda que servía de bodega de fuegos pirotécnicos, generando varias detonaciones en su segunda planta. En video quedó grabado cómo el fuego cada vez encendía más la pirotecnia, generando ráfagas de explosiones mientras los bomberos acordonaban la zona para evitar mayores daños. Varias personas quedaron atrapadas sin poder escapar, entre ellos un menor de edad, el cual fue lanzado por el balcón del domicilio para salvar su vida. Los momentos de pánico quedaron grabados por los vecinos, quienes también pedían ayuda. El Cuerpo de Bomberos del Carmen informó que el incendio se habría originado por el manejo inadecuado de materiales peligrosos dentro de la bodega. Señalaron que 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud,
A su vez, reiteraron el llamado para evitar el almacenamiento o manipulación de la pirotecnia en espacios cerrados, especialmente durante la temporada de fin de año. Informó Mauricio Sánchez.